Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Vidas. ¿Cómo está? Yo pues muy contenta de acompañarle hoy, como cada semana, y quiero contarle que Vida, que es la ventana cultural de nuestra multiplataforma informativa Telesur, sigue creciendo, con cada vez mayor presencia en canales de Latinoamérica. Así que me da mucho gusto informarles esto. Mi nombre ya lo conocen, es Aisa García. En Twitter me encuentra como @AisaTelesur y estaré hoy con ustedes desde el conocido Parque Hundido, un oasis en el sur de la Ciudad de México, un lugar que me gusta visitar. Su nombre oficial es Parque Luis Gonzaga Urbina, quien fuera un poeta mexicano que incursionó con éxito en la transición entre el romanticismo y el modernismo. Ahora quiero que vean lo que fue novedad cultural esta semana. Adelante, estudio. Hasta el 28 de agosto, en Ciudad de México, en las salas del Centro Cultural Foro Shakespeare, en la Colonia Condesa, se presenta Tape, una obra teatral que aborda el tema de la violencia sexual contra las mujeres. Con una estructura narrativa clásica y centrada en una sola trama, la obra coloca el foco en asuntos como la amistad, el peso del pasado, la diferencia de las formas de relacionamiento entre hombres frente a las relaciones entre hombres y mujeres, y hace énfasis en el valor del consentimiento, un punto urgente por abordar en un país donde, según encuestas, el 45% de las mujeres ha sufrido algún tipo de agresión sexual. Escrita por el norteamericano Stephen Belber en 1999 y en esta ocasión producida por el español Guillermo Logar y la mexicana Fernanda Valencia, esta pieza de producción independiente tiene entre sus actores a Daniel Fuentes Lobo, Eli Nassau y Fernanda Valencia. 12 filmes rodados en Argentina, Chile, México y Brasil compiten este año en la sección Horizontes Latinos de la 71ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. Se trata de un hecho significativo al tratarse de la participación en uno de los certámenes cinematográficos con más prestigio y longevidad de Europa. Todas películas inéditas que han sido producidas y rodadas total o parcialmente en Latinoamérica por cineastas del mismo origen. El histórico evento, que a lo largo de su trayectoria ha contribuido a la proyección de directores como Alfred Hitchcock, Pedro Almodóvar y Bong Joon-ho, se celebrará entre el 22 y el 30 de septiembre. Las calles de Espíritu Santo, en Brasil, se preparan para recibir una verdadera fiesta con el Festival Movimiento Cidade, programado para los días 18, 19 y 20 de agosto, con sede en el Centro Cultural Carmelia, en la capital Vitória. Se trata de un evento cuya filosofía engloba la conciencia ecológica, la promoción del arte y la sensibilidad social, involucrando emprendimientos, artistas y comunidades del Brasil para garantizar un espacio seguro y autosustentable de entretenimiento y consumo que a su vez aporte al bienestar de las y los habitantes de Espíritu Santo. Se aporta con la donación de 1 kilo de alimento no perecedero, que finalmente es redirigido a las comunidades aledañas y al Centro Cultural Carmelia para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad social. El evento contempla conciertos en los que participan grandes artistas brasileros, pero también se realizan talleres, conferencias, exposiciones de cine nacional e internacional y un laboratorio para emprendimientos. De esta manera, Movimiento Cidade se convierte en una iniciativa que apuesta por una ciudad conectada con la tierra en una relación más justa y más creativa. Ciudadanos de Costa Rica disfrutaron de un banquete artístico con la 16ª edición del Festival Nacional de las Artes 2023, organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud, que incluyó a más de 1.000 creadoras y creadores en 160 propuestas artísticas, como cine infantil, teatro, cuentacuentos, una feria artesanal y de diseño, una feria literaria y espectáculos musicales de diferentes géneros, así como con diversos talleres artísticos abiertos a todo público. Renombradas bandas del país como Sonámbulo, la Orquesta Sinfónica Nacional, Chilax e Insax, así como los solistas Laura Ureña, Sergio Acosta y Mauricio Piedra, se dieron cita en este evento que tuvo lugar del 4 al 13 de agosto en los cantones de San Ramón, Naranjo, Palmares, Sarchí y Grecia. De la nutrida programación destacaron conciertos acompañados de una moderna tecnología de proyección de audiovisuales, el espectáculo de luces llamado FNA Inmersivo y la Caravana de las Artes, un recorrido lleno de música, teatro y circo que visitó las comunidades de Naranjo y Palmares. A su vez, el festival tuvo como temas el rescate de la tradición cultural, la preservación de la naturaleza y tradiciones indígenas y la violencia en la vida estudiantil.
momento de hacer nuestra primera pausa en Vidas. Le invito a mantener el diálogo con nosotros, compartirnos sus propuestas, sugerencias y también dudas en materia cultural. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en Twitter o X, y en Instagram nos ubica como @VidasTelesur. Y bueno, seguimos nuestro programa aquí en el Parque Hundido, un lugar bellísimo, lo pueden apreciar. Aquí hay área de juego para niños, hay un audiorama e incluso hay un museo al aire libre sobre réplicas de estelas arqueológicas como la que está a mis espaldas. Estamos de regreso en Vidas, la revista cultural por excelencia de Telesur. Déjeme platicarle que hace poco se celebró en la bella y cálida Santiago de Cuba el Festival del Caribe. Ahí estuvo por México Homero Fernández, el director general del Complejo Cultural Los Pinos. Los Pinos, antigua residencia de muchos presidentes de este país hasta 2018. Y bueno, justamente fue México el país invitado de honor al Festival del Caribe. Pero no le cuento más, quiero que me acompañe a conocer más sobre este festival anual en la entrevista que realizó mi compañero Daniel Rosas a Homero Fernández. Veamos. Bueno, pues el día de hoy charlamos con Homero Fernández, director del Complejo Cultural Los Pinos. Va regresando de representar a México en el Festival del Caribe, uno de los de mayor tradición, que no se interrumpió pese a la pandemia, que es toda una fiesta. Y de entrada, pues quisiera preguntarte así a bote pronto, pues tus primeras impresiones del festival. Pues estoy pensando lo que viví. La verdad es una cosa muy impresionante. Y pues vengo cargado de anécdotas y cargado también de energía para seguir platicando y planear cómo podemos ser parte de un festival tan importante como un país como México y en las relaciones que tiene Cuba y México. Bueno, ya nos platicarás algunas anécdotas, pero antes déjame preguntarte, justamente este año el país invitado fue México y concretamente entiendo que se rescató la tradición del Día de Muertos mexicana. Sí, pues fue raro de entrada ver Día de Muertos en julio. Pero también es muy interesante compartir nuestra visión o compartir la visión de nuestras culturas ancestrales sobre la muerte. Como dices, México como país tiene una tradición muy importante a nivel cultural en esto. ¿Y qué pudimos ver allá? Fue un trío de la Universidad de Veracruz, de son jarocho, que también les gustó mucho allá en Cuba. Y creo que México y Cuba tenemos muchas relaciones desde hace muchos años. Me contaban también de relaciones que tenemos desde Benito Juárez. Nosotros conocemos toda la historia del apoyo a la revolución, etc. Y creo que esta combinación de países pues tiene que seguir y esta cultura pues tiene que continuar. Déjame abonar un poquito de esto que me decías, o más bien pedirte que nos abones con el sentir de la gente. Es decir, si bien tuvimos esas expresiones desde México para Cuba, ¿qué escuchabas de la gente? ¿Qué pudiste platicar con la gente, de los cubanos? ¿Qué te decían de nuestra cultura? Bueno, así como de cuando era niño salía del país y me preguntaban ¿de dónde eres? De México. Hugo Sánchez. Ahorita en Cuba me pasó mucho ¿de dónde eres? De México. Andrés Manuel. La gente quiere mucho a Andrés Manuel López Obrador, se junta en comunidad a ver las mañaneras, está enterada de lo que está pasando aquí. Como te decía hace rato, México y Cuba tienen una relación de muchos años y Andrés Manuel ha sido de los pocos, si no es que el único país que ha apoyado tanto a Cuba en estos últimos años que han sido los más fuertes en cuestión del bloqueo. Desde que Trump los puso en la lista de países de terrorismo, pues ha sido mucho más fuerte y ellos saben y perciben el apoyo que hay del gobierno mexicano y del país de México. Y yo creo que también eso abona mucho a los lazos de amistad. Sí, y en referencia a lo que veían del festival, el carnaval, cuando la gente veía estos bailables, este son jarocho, este trío jarocho que platicabas, ¿pudiste percibir algún comentario por parte de ellos? Sí, creo que existe muchísima afinidad. También no conocían tanto la cultura o las tradiciones mexicanas en torno a la muerte. Fue muy bonito ver cómo aprendían de ellas, el interés y el amor al país en general.
con base en esta experiencia supongo que vendrás, como lo decías, recargado, pero también renovado con ideas. Y siendo tú el director del Complejo Cultural Los Pinos, no sé qué tanto nos puedas, ahora sí que sin salar, como decimos en México, ¿no?, la idea, pero ¿qué traes en mente? Bueno, ahorita de entrada, el próximo domingo 23 vamos a tener por el aniversario del 75 aniversario de la toma del cuartel Moncada, el inicio de la Revolución Cubana, vamos a tener un festival de Cuba en Los Pinos. Okay. Y bueno, vamos a tener, desde temprano va a haber una mesa redonda de no al bloqueo. Vamos a analizar con varias personalidades el tema del bloqueo a Cuba, y vamos a tener venta de artesanías, venta de comida, muchas representaciones artísticas, y el concierto principal va a ser del grupo Buena Fe, que es un grupo muy conocido en Cuba y también aquí en México. No sé, qué tan complicado ves de repente pues podemos traer un poquito del Festival del Caribe para acá. Lo estaremos haciendo, eso pues también es un adelanto que les estaremos informando con más detalle, pero la idea es estar trayendo agrupaciones cubanas, un poco de su cultura acá a Los Pinos durante todo el año. Déjame cerrar un poco más la pinza en esta pregunta, porque no sé si desde estas mesas de la intelectualidad, aprovechando el festival, se habla, por ejemplo, de apoyar más, pues quizá, si no podemos desligar la parte cultural de la política, y en un contexto en el que ahora pues cada vez más países quieren sumarse, por ejemplo, al grupo de los BRICS, que cada vez más naciones están pensando en comerciar con monedas que no sean propiamente el dólar, en donde está tratando de combatir, digamos, la hegemonía estadounidense. Pues no sé si de aquí surgió alguna especie de proyecto, si te tocó escuchar algo así como comunidad latinoamericana y caribeña, pues tratar de aportar desde la cultura hacia esa parte. Pues creo que tenemos que reforzar y tenemos que señalar al bloqueo, y tenemos que acusar al bloqueo, y tenemos que desde lo cultural hacer ruido en contra del bloqueo. No se puede quedar en la política, sino que nosotros como agentes culturales tenemos que tomar la responsabilidad y denunciar al bloqueo. Ellos creo que soportan dignamente desde hace muchos años, y creo que tienen muy clara la frase de vergüenza contra el dinero, y ellos tienen toda la vergüenza del mundo, y nosotros como países hermanos tenemos que sumarnos a esta denuncia. Pues finalmente nada más preguntarte si quieres agregar algo más, algo que estemos dejando fuera. Pues aprovecho nada más para invitar a todos a que vayan al Festival del Caribe, a que visiten Santiago. Yo ya había ido a La Habana, es increíble La Habana, es increíble Cuba, pero ir a Santiago cambia la vida. Es otra cosa que te puedas imaginar, es mucho más real, es mucho más... La verdad es que vayan para que lo vean, y creo que todos tenemos que ir al Festival de Santiago, vivirlo. No es lo mismo que te lo platiquen a que lo vivas ahí, y apoyar ahorita a Cuba, porque justo por temas politiqueros de algunos irresponsables, pues el pueblo llega a sufrir esas consecuencias. Entonces el simple hecho de ir a Cuba ya es apoyar, y pues qué mejor que disfrutarlo con el Festival del Caribe. Correcto, pues muchísimas gracias, de verdad. No, a ustedes, muchas gracias. No, hombre, y muchas gracias también a todas y todos ustedes que nos acompañaron en una entrevista más, y pues por supuesto regresamos micrófonos, cámaras allá al estudio. ¿Qué les pareció la historia? Muy interesante, ¿no? Yo aprovecho para enviarle un saludo afectuoso al director del Festival del Caribe, al amigo Orlando Vergés, y le deseo que tengan muchas otras emisiones de este festival, que todas son muy coloridas y alegres. Bueno, vámonos a una pausa desde el Parque Hundido, este bellísimo parque que ya decíamos es un oasis en plena Ciudad de México. Estamos de vuelta en Vidas. La historia que sigue nos lleva hasta la ciudad de La Habana, donde se presenta la exposición que lleva por nombre nada más y nada menos que Las manos de Fidel. Es preciosa esta muestra e incluye el último retrato al óleo que le dedicara el gran pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín al comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Y yo recuerdo que alguna vez el poeta peruano Arturo Corcuera comentó que para hablar de Fidel hay que cederle la
la palabra al mar, pedir su testimonio a las montañas, y sus manos también hablan por él. Lo decía así y yo coincido con el gran poeta. Veamos por qué les digo que esta exposición de las manos de Fidel es sencillamente hermosa. Alguna vez un excelso poeta de esta isla se preguntó cómo captar la imagen total de un hombre tan real y a la vez tan inapresable. Un hombre que ha marcado el siglo XX con una presencia imborrable y única. 9 fotógrafos cubanos de diferentes generaciones se aventuraron a intentarlo. Una vez un actor norteamericano dijo que lo conoció en la Sierra Maestra, lo conoció y dijo que no parecían manos que hubieran estado disparando durante más de 2 años. Y por su delicadeza al mismo tiempo, eran manos capaces de disparar un fusil, pero también manos de pensamiento, pudiera decir yo, ¿no? Manos como que para reflexionar, para apoyar la sien cuando meditaba, manos que tenían una, pudiéramos decir, una suavidad propia también de su corazón, pienso yo, ¿no? Era un hombre muy especial, Fidel, y así sus manos también. Con curaduría de Roberto Chile, quien acompañara a Fidel durante más de 25 años como camarógrafo, documentalista y fotógrafo, la exposición colectiva Las manos de Fidel reúne 20 instantáneas de grandes del lente en Cuba como Alberto Corda, Liborio Noval, Osvaldo Salas, Raúl Abreu, Roberto Salas, Raúl Corrales, Ismael Francisco, Alex Castro y el propio Chile, quien cuenta a Telesur que esta foto que llamó Eterno Baraguá, una de sus preferidas, fue tomada por azar. Yo lo que pienso es que siempre transmite una energía, siempre transmite una pose, ¿no?, natural, que como quiera que sea, no se puede negar. Hay muchas personas en el mundo que lo admiran, otros que lo odian, hay muchas personas en el mundo que lo siguen, otros que realmente no lo quieren, y como quiera que sea, tiene detractores y tiene seguidores, pero nadie, absolutamente nadie puede negar la estatura de Fidel. En el Fidel se unió genio, figura y estampa, y sobre todo esa energía que irradió. Yo creo que tiene muchos enemigos, pero ninguno le llega a la cintura. Aseguran que fue uno de los hombres más fotografiados del mundo. Alguien llegó a decir que pudo tener el récord Guinness de haber sido la persona más retratada en la historia y siempre quedar bien. Lo cierto es que todo en él llamaba la atención de los profesionales del lente. Su porte, su mirada, sus gestos, sus manos. Él tenía una personalidad muy atractiva desde el punto de vista que él no era jefe solamente, él era un líder nato. Y expresaba con las manos todo lo que hablaba y todo lo que decía, y lo expresaba muy bien con las manos. Y no solo era lo que conversaba, sino toda la mímica que él hacía con las manos. Como todo buen cubano, los cubanos saben que somos grandilocuentes cuando estamos enseñando, es decir, cuando estamos hablando, las manos intervienen en nuestra conversación. Esta vez, sus manos fueron la inspiración de los artistas. Aquí, la historia de la revolución se cuenta a través de ellas. Fidel en su primer viaje a Nueva York, firmando la ley de reforma agraria, en la Plaza de la Revolución en uno de sus memorables discursos, con el machete de Maceo, o levantando un fusil acá. Cuando Fidel levanta el fusil, que lo levanta por aquí, no lo levanta por aquí, lo levanta por aquí, esta es la fuerza, porque para levantar un fusil con un AK de 72 disparos, hay que hacer mucha fuerza. Y entonces, cuando levanto, yo disparo, me llevé el premio. Su movimiento, sus ojos, las manos, su corazón, y todo lo ponía en función de la revolución. Por ende, es muy expresivo. La fuerza está en todo su ser. Y todavía sigue siendo, a pesar de esa piedra donde él está, sigue siendo fuerte ahí. No podía faltar en esta muestra uno de los fotógrafos icónicos de la revolución, Roberto Salas, quien cuenta que a los 15 años su vida cambió para siempre. Se incorporó a trabajar con el movimiento 26 de julio y lo sorprendió la revolución con una cámara en la mano. Así dejó para la historia momentos trascendentales en la vida de Fidel, como su primer viaje a Nueva York en 1959. Hay un escritor americano que decía una cosa que estaba acordándome ayer, que decía
que uno tiene 2 días importantes en su vida. El día que tú naces y el día que el destino te escoge tu camino. Y yo estoy pensando seriamente que ese viaje fue mi destino. A partir de ahí mi vida cambió. El pintor Oswaldo Guayasamín dijo que Fidel tenía manos que parecían palomas. Su biógrafa advierte que esta muestra, inspirada en la última pintura que el artista ecuatoriano hiciera al líder rebelde, reúne fotografías inspiradas en las esencias. Demuestran la profundidad de alma de Fidel y captan al hombre en su naturaleza más maravillosa. Para muchos son parte ya de la imagen épica de la revolución. Fabiola López, Telesur, La Habana. Y con esta historia llegamos al final de Vidas. Gracias por acompañarnos en el recorrido cultural de esta semana. No olvide escribirnos a nuestra cuenta de Instagram y X, o sea Twitter, que es tomenota @vidastelesur. Desde el bello Parque Hundido, este lugar que es ideal para convivir en familia, jugar con los niños y pasar un día de maravilla, les mando un fuerte abrazo. Me despido con el tema Los Años Salvajes, de Fito Páez y Fabiana Cantilo. Los veo en 7 días. Que la pasen bien. Chao.